Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Que somos, ¿verdad? O a lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Bueno, vamos a seguir con la pregunta que ya tenemos 2 semanas de estar contestando, esta es la tercera. Y la pregunta dice así: ¿por qué si en Deuteronomio 24:16 dice que los hijos no morirían por los pecados de los padres, entonces por qué el hijo de David murió por el pecado que el rey David cometió? Y hemos estado viendo el por qué una persona puede nacer con ciertos defectos. O sea, bueno, de por sí todos nacemos defectuosos, ¿verdad? Y más los varones, ¿verdad? Los varones sufrimos un trastorno ahí cerebral en el vientre de la madre, pero bueno, ese es para otro tema. Pero hay personas que traen más desventajas que otros. Hay niños, por ejemplo, que no llegan a nacer. Hay niños que llegan a nacer y mueren al poco tiempo. Y hay otros que pues nacen en circunstancias muy, muy, muy difíciles, ¿verdad? Vemos allá gente que vive en el África, que nace en tribus donde nada existe, ¿verdad? O sea, no hay ni agua, ellos tienen que escarbar raíces para tomar agua, y bueno, una situación muy, 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 para nosotros pues sería de muerte, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a ese estilo de vida. Y otros pues que nacen en la realeza, ¿verdad? Yo no sé si usted está satisfecho con el lugar donde usted nació y con los padres que usted tuvo, ¿verdad? O, claro, amamos a los padres y decimos, no, yo no cambio a mi papá y a mi mamá, pero si somos sinceros, yo creo que algunos dirían, no, yo hubiera preferido tener otro papá y otra mamá, ¿no? O sea, que fuera un millonario, un billonario, que fuera un rey, ¿verdad? Que fuera de otro color su cabello, que fuera de otro color los ojos, ¿verdad? La piel, la estatura, ¿verdad? Y cosas así. O sea, tal vez usted se ha preguntado por qué yo nací así como soy, ¿verdad? Y todo tiene que ver con un pasado, todo tiene que ver porque nosotros no empezamos nuestra existencia en el vientre de nuestra madre. Y vemos aquí en la enseñanza que el Señor nos dio en Mateo capítulo 13, cómo el Señor habla acerca de una historia de un campo que fue sembrado por trigo, pero que luego vino el maligno. Estamos en Mateo 13, verso 24. Dice que el reino de los cielos es comparable a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando Dios hizo al hombre, dice que todo lo que Dios hizo, dice que lo hizo bueno en gran manera. Entonces, Adán y Eva fueron buena semilla que el Señor sembró en esta tierra. Y los hijos de Adán y Eva que nacieron en el huerto del Edén, porque Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto del Edén, ¿verdad? Es un error pensar que Adán y Eva fueron desobedientes a Dios en el primer mandamiento que les dieron, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer mandamiento que el Señor les dio? Vamos a ver aquí en Génesis.
Génesis capítulo 1, verso 27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Esa es la buena semilla, ese es el trigo que Dios está sembrando aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice: y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, ¿de qué iban a llenar la tierra Adán y Eva? ¿De animales o de ellos? De seres humanos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, Adán y Eva se pusieron a trabajar rápido para llenar la tierra, ¿verdad? El concepto religioso que existe es que Adán y Eva lo crearon hoy y ya mañana estaban fallándole a Dios. Ese es el concepto religioso, y por eso creen la gente que Caín y Abel fueron los primeros hijos que Adán y Eva tuvieron, ¿no? Por ese concepto religioso que piensan que Dios los formó y a los poquitos días ya estaban fallándole a Dios. No. ¿Cuántos años habrán pasado? ¿No? Si nosotros, hermano, en nuestra naturaleza ya caída, pues yo le he preguntado en algunas circunstancias a las congregaciones, si a usted Dios lo pusiera en el huerto del Edén, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo se tardaría usted en desobedecerle a Dios en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Habiendo tantos árboles que comer, ¿verdad?, ¿cuántos años se tardaría? Porque tarde o temprano caería. ¿Verdad? La curiosidad dice que mató al gato, ¿no? Tarde o temprano caeríamos, pero ¿cuánto tiempo? Yo creo que sería ridículo que alguien cayera en un año, ¿verdad?, habiendo tantas frutas, habiendo tanto que comer. Ajá. Yo calculo que yo aguantaría unos 100 años. ¿Cuántos creen que aguantarían 100 años en el huerto comiendo de otros frutos sin comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Ah? ¿O no tiene usted tanto dominio propio? ¿O sería usted de esos niños que dijeron: ese es el que me dijeron que no iba a comer, voy a probarlo pues, a ver si es cierto? ¿Ah? No, Adán y Eva, yo no sé cuántos años vivieron, o siglos vivieron en el huerto. Y en ese tiempo se multiplicaron, crecieron los hijos y abundaron los hijos. Era la buena semilla que el Señor estaba sembrando, ¿verdad? Ahora, regresemos a Mateo 13, y dice ahí que en el verso 25, mientras los hombres dormían. Esto es algo importante porque aquí aparecen otra clase de personas. Primero aparece la semilla, aparece el trigo, ¿verdad? ¿Quién es el trigo? El trigo es aquellos seres que Dios predestinó para venir a cumplir un trabajo a esta tierra de salvación. O sea, el trigo está aquí para salvar. Ajá. De una u otra manera. Ya hemos hablado de algunos trigos, ¿verdad? La semana pasada hablamos del trigo que es el trigo más excelente, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 17 hablamos de Él, ¿verdad? ¿A qué vino ese trigo a esta tierra? A salvar, ¿verdad que sí? Él vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces, una característica del trigo es que viene a salvar, viene a preocuparse por los demás. No se enfoca en sí mismo, sino se enfoca en los demás. Pero aparte del trigo, que viene con ese propósito de salvar, dice aquí que los hombres se durmieron.
O sea, ahí entra ya la humanidad que estaba dormida. ¿Qué significa dormir en el texto bíblico? Significa morir. O sea, mientras la humanidad murió. Entonces vemos ahí, primer grupo, el trigo. Segundo grupo, los hombres dormidos. ¿Y qué sucedió mientras los hombres dormían? Dice el verso 25 que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este es el tercer grupo, la cizaña. Vemos entonces al trigo, los hombres dormidos y la cizaña. Ahora, entendiendo esta parábola, vamos a poder entonces ver el por qué mucha gente viene y se pierde. Mucha gente viene ya perdida. Mucha gente viene para escoger salvarse o perderse. Y algunos, muy pocos, vienen como trigo a salvar, a ser medios de salvación para otros. Por eso vamos a ver, y hemos estado viendo, cómo hay personas que desde antes de venir a este mundo ya traían un propósito de Dios. Y vemos aquí en primer libro de Samuel acerca de David. Y dice aquí en el capítulo número 15, no, perdón, no es en el capítulo número 15, sino, déjeme ver, capítulo número 13, que habiendo Samuel ungido a Saúl como rey, Samuel le había dado instrucciones al rey Saúl, y le había dicho que esperara 7 días hasta que él llegara a encontrar al rey Saúl. O sea, Samuel iba a encontrar al rey Saúl. Ahora, dice en el capítulo número 13, verso 8, dice que él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Ahora, vemos aquí que Saúl es ungido como rey, Samuel lo unge como rey, pero le dice, vamos a presentar una ofrenda a Dios antes de que vayan a la guerra. Y yo voy a llegar, dice Samuel, le dice a Saúl, yo voy a llegar y voy a presentar el sacrificio a Dios. Pero Saúl, viendo que la gente se le estaba yendo, ya en el último día que tenía que esperar, ¿qué hizo? Dice que presentó el sacrificio. Dice el verso 9, dice, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Y Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas,
Me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Mire qué tanta enseñanza hay aquí. No me voy a detener en todo eso, pero yo espero que usted lo examine, que usted vea todo lo que Dios le puede hablar a través de estos versículos. Cómo en su desesperación, a veces queriendo hacer lo bueno, a veces queriendo agradar a Dios o servir a Dios, vamos a fracasar porque no hay obediencia. De las facetas más importantes de un hijo de Dios es la obediencia. Y eso lo vimos, ¿verdad? Lo vimos hace algunos días atrás en el caso de Noé. Cómo Noé obedeció a Dios construyendo el arca, y aunque ya la tierra se había secado después del diluvio, no bajó hasta que Dios le dijo que bajara. Entonces la obediencia es algo fundamental que tristemente, hermano, nosotros no le damos importancia a la obediencia, ¿verdad? Por nuestro corazón. Nuestro corazón es, bueno, el suyo no, el corazón mío es terco, es necio, ¿verdad? Es rebelde. Ajá. Y esa es la naturaleza del hombre natural. Por eso todos los días yo tengo que rendirlo a Dios, todos los días yo tengo que someterlo a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo someto a Dios, si no lo rindo a Dios, pues voy a hacer mi capricho. Y al hacer mi capricho, ¿qué va a pasar en mi vida? Van a venir las consecuencias. En este caso dice que Samuel le dice en el verso 13, dice, Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Eso lo vimos hace algunas semanas, ¿verdad? ¿Cómo estuvo a punto de entrar a un pacto eterno? Oiga bien esto. Estaba, hermano, a horas de entrar a un pacto eterno con Dios. Ya había aguantado 6 días. Ya había obedecido por 6 días. Pero ¿qué pasó? Se desesperó. ¿Por qué? Porque puso su visión en los hombres. ¿En quién tenía que tener su visión el rey? En Dios, no en el ejército. Ahora, eso manifiesta que Saúl realmente no conocía a Dios, porque él dependía de la gente, él dependía de su ejército. ¿Por qué es que nosotros, hermano, ponemos nuestra mirada en la gente? ¿Por qué nosotros ponemos nuestra esperanza en la gente? Si maldito el hombre que confía en el hombre, no caiga en esa maldición. Oiga bien, yo no quiero ser maldito. ¿Usted quiere ser maldito? Si usted espera en el hombre, usted es un maldito. Si usted no está 100% dependiendo de Dios en todo, usted es un maldito. Eso es lo que la Biblia dice, ¿eh? No diga, ese pastor, qué palabrota las que está diciendo desde ahí arriba, desde el púlpito. No estoy diciendo que la Biblia dice. ¿O no dice la Biblia eso? Ahora, si usted cree que yo estoy hablando cosas, es porque no ha leído la Biblia, lea la Biblia. Ahora, mire qué tremendo. Dice, pero no se queda ahí. No se queda ahí, porque el verso 14, mire lo que dice el verso 14. Porque ese es el versículo que quiero que veamos. Dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Ahora,
Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero por causa de la enseñanza tengo que volverlo a explicar. Fíjese que aquí Saúl estaba empezando su reino. ¿Cuánto tiempo tenía que estar reinando? Días. Ahora, cuando nosotros leemos la vida de Saúl, usted se va a dar cuenta que Saúl reinó 40 años. Entonces, use las matemáticas. Si Saúl reinó por 40 años, ¿cuántos años tenía David cuando? Porque aquí está hablando de David, Dios está hablando aquí de David, que Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón. Ahora, ¿dónde estaba David en ese tiempo? Todavía no había nacido. Porque David empezó a reinar a los 30 años. Entonces, ¿cuánto tiempo faltaba para que naciera Saúl o David? Si Saúl reinó 40. ¿Ah? Réstele a esos 40 años los 30. Faltaban 10 años para que naciera David. ¿Dónde estaba David entonces? ¿Ah? Todavía ni siquiera en el vientre de la madre. Pero ya está en el pensamiento de Dios. Pero ya había sido escogido. Ya Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón. Entonces vemos que David, ¿qué era entonces? Era trigo. Porque ¿para qué venía a esta tierra? Para salvar. Ahora, cuando digo para salvar, hermano, no venimos en el mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero somos la ayuda de Él para salvación, ¿verdad? Cuando me refiero a eso, ¿verdad? Que venimos con ese propósito de salvar también, ¿verdad? Claro, a través del único sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí un trigo en David. Vamos a ver otro trigo, ¿verdad? Porque no se quiere ver más trigos o ya quiere ver las cizañas. Bueno, vamos a ver otro trigo rápidamente. Vamos al libro de los Jueces. En el capítulo número 13 del libro de los Jueces, vamos a ver a otro trigo. Un trigo mero raro, que ante la vista de los hombres, pues no hubiera sido trigo para nosotros. Es más, David, humanamente calificó como trigo. ¿Ah? ¿Usted lo hubiera calificado como trigo a David? ¿Ah? Habiendo tomado la esposa que no era de él, era la esposa de uno de sus generales. Y después mata al general para quedarse con la esposa. Pues por eso le digo, más importante que lo que uno hace es lo que uno es. Ajá. Eso es así. Ajá. Ahora, son misterios de Dios. Ajá. Vamos a regresar aquí a Jueces, pero vamos a Romanos, porque esto es serio. Yo sé que hay algunos pensamientos ahorita que se están levantando, porque pues dicen, bueno, ¿cómo está eso? Que Dios decide antes de venir a esta tierra si vamos a salvarnos o no vamos a salvarnos, ¿verdad?
Ahora, dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, y estos son versículos fundamentales que usted tiene que sembrar en su corazón. Capítulo 9, verso 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? Ahora, ¿por qué dice esto? Precisamente porque en los versículos anteriores habla de dos niños que nacieron de la misma mujer. Dice en el capítulo verso 10, capítulo 9, verso 10 dice: y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y mire lo que dice el verso 13. El verso 13 es tremendo. Dice, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y no habían nacido todavía. ¿Qué siente usted de eso? Por eso dice el verso 14, ¿habrá injusticia en Dios? Pero ¿por qué? ¿Por qué usted nació en el lugar donde nació? ¿Habrá injusticia de Dios en eso? ¿Y por qué aquel nació en otro lugar mejor? ¿Habrá injusticia de Dios en eso? ¿O por qué aquel nació en otro lugar peor que usted? ¿Habrá injusticia en eso? Mire, ahí es donde entra la responsabilidad individual de cada uno. Usted es responsable de usted mismo, de sus decisiones, nadie más. Ahora, usted podrá echarle la culpa a su papá, a su mamá, al país donde nació y todo eso. No, eso es secundario. ¿Ah? Mire lo que dice aquí el verso 15. Porque Dios dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. En otras palabras, a mí se me da la gana tener misericordia de este, ¿y qué? Yo quiero tener compasión de este, ¿y qué? Ahora, pero sigamos leyendo. Dice, verso 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. Hermano, cuando usted compara la vida, y yo he tenido la oportunidad, hermano, de ir a otros países donde, de veras, hermano, yo me siento cucaracha ahí en esos países, de cómo esa gente busca a su Dios. Porque hay gente muy religiosa, hermano. Pero que 7 días de oración, eso no es nada, hermano.
Un día de ayuno, eso no es nada. Como contó la experiencia una hija de un misionero que fue a la India y fue a un río muy famoso, muy sagrado para los hindúes. Eso lo cuenta el testimonio esta hermana. Y se encontró a una mujer que venía del río llorando. Y ella le pregunta, ¿por qué está llorando? Y le dice, porque acabo de ir a tirar a mi hijo en sacrificio a ese río. Y ella, queriéndola consolar, le dijo, no, pues, quiso consolarla y le dijo, no, es que no estoy llorando porque fui a tirar a mi hijo, estoy llorando porque no tengo otro hijo para írselo a tirar y hacer otro sacrificio. Yo sé que ustedes dan ganas a veces de sacrificar a sus hijos, pero no precisamente por amor a Dios, sino porque le sacan las canas verdes. Hermano, la forma que nosotros buscamos a Dios, hermano, déjeme decirle, es basura. Es basura. Uno va a otros países, hermano, donde uno ve a la gente realmente consagrada a su religión, a sus dioses falsos. Mire, viviendo una vida santificada, apartada para sus dioses falsos. Por eso cuando yo leo ese versículo, no depende ni del que quiere ni del que corre. Mire, esa gente anda corriendo, anda. ¿Y usted? Al paso, ¿verdad? Al paso, tranquilo. Ya pasó la escuela de corrientes, ahí voy, hermano, tranquilo. Ya hizo su semana de oración. No, hermano, ahí la otra semana tal vez empiezo, hermano, tranquilo. Mire, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero sigamos leyendo, porque este capítulo, hermano, este capítulo es importante que lo entendamos. Dice el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así de que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ya Dios no los tiene endurecidos? ¿Ah? De veras. Espero que usted entienda esto, hermano. Esto es para que usted haga vigilia esta noche. ¿Verdad? ¿Verdad, Pastor Max? ¿Tú vas a hacer vigilia esta noche, Pastor Max? ¿Sí? A ver. ¿Cuánto va a acompañar, Pastor Max? Verso 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, mire, hay gente que le quiere reprochar a Dios, le quiere cuestionar a Dios. ¿Y por qué no salvas a aquel señor? Mire, cállese la boca y gócese que usted ya es salvo. Deje de estar viendo al otro. Porque por bocón le va a decir, también a ti te va a caer. ¿Quién eres tú? Dice aquí, verso 20. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O
¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Yo le doy gracias a Dios que no soy vaso de ira, hermano. ¿Usted quiere ser vaso de ira? ¿Y si no tiene para comer? ¿Y si no tiene dónde dormir? ¿Y si no está casado? Mire, tenemos que valorizar esto. De aquí a 50 años, de aquí a 100 años, ¿usted se va a acordar de esta vida? No. Por eso el Evangelio, hermano, no es de promesas para esta tierra. Discúlpeme. Hay gente que va a la iglesia para que Dios me dé de comer, Dios me dé trabajo, Dios me provea esto, Dios me provea para lo otro. ¿Y de qué te sirve eso si vas a hacer un vaso de ira? ¿De qué te sirve? Ahora, pero no estamos hablando todavía de los vasos de ira, estamos hablando del trigo. Pero para que vea que hay vasos de misericordia. Y hay trigo. Ahora, regresemos a Jueces, capítulo 13. Y vuelvo otra vez aquí al verso 1. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ay, hermano, qué duro, ¿verdad? Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Mire, cuente en la Biblia cuántas mujeres estériles habían y se va a dar cuenta que había un propósito en ellas. Mujeres que no podían tener hijos. Ana, Sara, Rebeca, Raquel. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. María, la mamá de Jesús. ¿O podía tener hijos María, siendo virgen? ¿Verdad que no podía? Imposible, ¿verdad que sí? Bueno, a veces dicen que no, ¿verdad? Porque pues a veces, ¿verdad? Dicen que si se meten a la alberca de repente ahí pueden suceder. A ver, ¿verdad? Oh. Bueno. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice el verso 3, Jueces 13:3, dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿A qué viene el trigo a esta tierra? ¿A qué viene el trigo a esta tierra? A salvar. Entonces, ¿era trigo Sansón?
¿O será que cualquiera que naciera de esa mujer iba a ser el Salvador? No, fue escogido desde ahí arriba. Desde antes de la fundación del mundo, escogieron a Sansón para que naciera en ese vientre estéril. Mire qué lindo. Ahora, vemos el caso, por ejemplo, también de Jeremías, ¿verdad? Jeremías capítulo 1, verso 4, dice que vino, hablando del profeta Jeremías, dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, y te puse por profeta, ¿a qué? A las naciones. Vemos entonces ahí otro trigo. Vamos a ver otro trigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, son pasajes de la Biblia que usted ya conoce. Pero creo que este es el ejemplo más claro en Juan 1:1 para que podamos ver al trigo trabajando. El trigo número 1 está ahí. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es ese de quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el trigo de los trigos, ¿verdad? Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Entonces ya hay un trabajo que se puede hacer antes de venir a esta tierra. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo antes de venir a esta tierra? ¿Era como un fantasma y una sombra ahí sin hacer nada? ¿O estaba haciendo algo? Trabajando. ¿Qué estaría usted haciendo antes de venir a esta tierra? Por eso dice la Biblia que vamos a ser conocidos como fuimos conocidos. Aleluya. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué hizo el Señor antes de venir a esta tierra? Todo. Todo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Luego dice el verso 6. Habla de otro trigo. Vino al mundo un hombre enviado, ¿por quién? ¿De dónde lo envió? ¿De dónde lo envió Dios? ¿De un rancho? ¿De un palacio? ¿De allá arriba? Vino enviado por Dios un hombre cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Otro trigo. ¿Para qué viene el trigo? Para salvar. ¿Para qué vino Juan? Para salvar. Para que por medio de él la gente creyera. Aleluya. Por eso mire, si usted dice que es trigo pero no evangeliza, disculpe, pero usted no es trigo. No, pero yo sirvo en la iglesia. No, en la iglesia todos sirven.
Hasta el diablo sirve. Sí, ¿usted cree que el diablo no está trabajando ahorita aquí durmiendo algunos? Hasta él está trabajando. Mire, dice que él vino como testigo para testificar de la luz. ¿Dónde conoció Juan el Bautista la luz? ¿Aquí en la tierra o antes de venir a esta tierra? Después no me eche a mí la culpa, es que el pastor así dice. No. Usted lo está leyendo en la Biblia. Ahora, si no lo quiere entender, bueno, tal vez porque tiene las tinieblas ahí a su alrededor, para no entenderla, porque esto no es para todos. Mira, hay gente que lee esto y no lo entiende. No voy a preguntar cuánto lo entienden, porque no quiero. Pero mire, dice el verso 8, dice, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio ¿de quién? De la luz. Entonces, ¿dónde conoció Juan la luz? Antes de venir a esta tierra. ¿Dónde conoció usted a nuestro Señor Jesucristo? Antes de venir a esta tierra. Espero que así sea. Ahora, vemos entonces cómo volviendo otra vez a Mateo 13, podemos entonces entender claramente la explicación. Mateo 13, verso 36. Dice que entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos. Fíjese que los discípulos solo oyeron la explicación de la parábola del sembrador y oyeron la parábola del trigo y la cizaña. Pero no entendieron la parábola del trigo y la cizaña. Los discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron a su casa también. ¿Será suficiente ser discípulo? Mire lo que pasa aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Por eso, hermano, usted no se ponga a discutir la Biblia con la gente que no quiere aprender. Hay gente que lee la Biblia para contender, para contradecir. No, es que yo no creo lo que el pastor dice. Es que yo no estoy de acuerdo con él. Es que él se equivoca. Mire lo que dice aquí en Juan, capítulo 6. Verso 41. Dice, por eso los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, verso 52. Dice, los judíos contendían entonces entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Miren, oyeron la enseñanza, pero no la entendieron. Hay gente que viene, hermano, mire, hay gente que viene a la iglesia, oye la predicación, la entiende, pero no la entiende. ¿Sabe por qué no? Porque no la vive. Usted puede entender algo, pero si no se hace vida en usted no la comprendió. Usted la tiene aquí, pero no le ha caído en revelación.
Por eso es que la gente busca el pecado y por eso es que la gente todavía busca esta vida terrenal, hermano, como su prioridad. ¿Por qué? Porque no tienes la revelación de Dios. Sabe que no tiene que pecar, pero peca. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación de Dios. Ahora, mire lo que Jesús dice. Verso 53. Dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Por eso no falta este domingo, vamos a comer la carne del Señor, vamos a beber su sangre en la cena del Señor este domingo. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Dice, verso 61, esto es tremendo, hermano. Verso 60. Porque una cosa es lo que los judíos dicen, pero mire lo que dice aquí en el verso 60. Dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Eran discípulos del Señor. Era gente que oyó la parábola del sembrador, oyó la interpretación de la parábola del sembrador, oyó la parábola del trigo y la cizaña, oyeron las demás parábolas, pero no oyeron la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña. Por eso usted no se puede quedar como un discípulo más. Usted tiene que ahondar, usted tiene que profundizar. Usted no se puede conformar con un poquito. Hay gente que dice, ya pasé la escuela de corderitos. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Nada. Ya debería de haber pasado las 5 escuelas. No solo la escuela de corderitos. Ahora, dice aquí, verso 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, hasta sus discípulos se habían contaminado. Mire lo que causa una murmuración. Pues usted tenga cuidado con qué gente se junta. Porque hay gente, hermano, que lo único que hace es contender con la palabra de Dios. Y vienen con sus dardos, ¿para qué? Para apagar la palabra de Dios que está operando en tu vida. La palabra que el Espíritu Santo te está guiando a hacer y a vivir. Por eso tú debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Y no te sorprendas, que va a venir gente en el nombre del Señor a decirte, miren, es que no hay que buscar tanto a Dios, hombre. Tan exagerados ahí. Tantas vigilias, tantos ayunos, tanto esto, tanto esto. No, hombre. Con que vaya el domingo y dé sus diezmos, ya es suficiente. Platicamos dentro de 100 años. A ver si fue suficiente. Dentro de 100 años ya lo quiero ver a usted. Bueno, espero verlo, pues. Dice que sus discípulos murmuraban por esto y les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba.
Aleluya. Ay, hermano, si tú pudieras abrir los ojos para ver dónde estabas antes. ¿Qué importa lo que vivas en esta tierra, hermano? No es nada. Verso 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido por el Padre. Aleluya. ¿Por qué usted vino a conocer al Señor o a reconocer al Señor? Se le concedió del Padre. Aleluya. Salió la voz del Padre que dijo, a Él revélatele, a Él muéstrale quién es mi Hijo Jesucristo. No es de usted, hermano. Mire, por eso no es cuestión, hermano. Mire, claro, hay que tratar con los hijos y todo, hay que educarlos, hay que evitarles que cometan errores. Pero si no reciben la revelación del Padre. Por eso, ¿qué tiene que hacer este sábado usted que tiene hijos, que tiene nietos, sobrinos? ¿Qué tiene que hacer este sábado a las 4 de la mañana? Venir aquí con sus hijos. Y aunque sus hijos ya estén grandotes y no pueden venir sus hijos, pues venga usted a orar por ellos, a clamar por ellos. ¿Para qué se metió a ese rollo, pues? ¿Sí? ¿Sí? Tampoco se puede lavar la mano, ya está grande, ya le di. No. Ya sabe que este mes, usted que es padre, que es abuelo, tiene responsabilidad de venir a orar por sus hijos y sus nietos. A las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana. No me mire raro, hermano. No me mire triste. Venga a rogarle al Padre. ¿Qué le tiene que venir a rogar al Padre? ¿Ah? Que deje los vicios. ¿Ah? Que deje el mal camino. ¿Qué es lo que tiene que venir a orar? Que el Padre le conceda que Jesucristo le sea revelado. Porque cuando Jesucristo se revela a una persona, se manifiesta a una persona, tendrá que estarle diciendo el pastor, deje de pecar. ¿Ah? Tendrá que estarle diciendo el pastor, venga a la iglesia, venga a ayunar. No, hermano. Tendrá que decirle el pastor, lea la Biblia. No. ¿Sabe cuántas veces a mí mi pastor me llamó por teléfono para decir que leyera la Biblia? Ni una. ¿Sabe cuántas veces mi pastor me visitó a mi casa? ¿Ah? Ni una. Es que cuando tiene la revelación de Dios, antes que te digan vamos a la iglesia, tú ya estás subido en el carro. Y si no tienes carro, ya estás en el autobús ahí esperando. Y no estás esperando que te llamen los hermanos para que te den ride. Ay, es que yo no puedo venir porque nadie me da ride. Yo tenía que caminar para la iglesia. Tenía que montar autobuses para ir a la iglesia. Aún aquí en los Estados Unidos, tuve que montar autobuses para ir a la iglesia. Transbordando de un lado para otro.
Y teniendo ahí en el mismo edificio donde yo vivía, hermanos que iban para la iglesia, yo no les iba a pedir ahí. ¿Qué sabía yo si iban a ir o no? Yo no iba a estar dependiendo de ellos. Aparte de eso que yo tenía que estar 3, 4 horas antes del culto. Por eso lo que yo te digo, hermano, yo no te lo estoy diciendo porque no lo he vivido. Yo te lo estoy diciendo porque quiero que lo experimentes. Y si tú lo estás experimentando para que no te desanimes, para que no digas que tú eres el único, no. Es que si eres trigo, se va a manifestar, hermano. Y luego viene el 666 de Juan. ¿Qué dice Juan 666? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Es garantía entonces ser discípulo? ¿Será suficiente? Mire, el domingo hablamos, no es suficiente que Jesús te ame. Hoy no es suficiente ser discípulo. Y no solo eso, verso 67. Hermano, ¿a cuánto les hubiera gustado que Jesús fuera su pastor? ¿Qué les dijo Jesús a sus 12? ¿Acaso quieren ustedes irse también? ¿Qué estarían pensando sus 12? Mire, ya estaba llegando el desánimo, ¿verdad? Nos quedamos solos, volver a empezar otra vez. Tan bonito que estaba ya el grupo, la congregación tan bonita que estaba ya ahora otra vez, empezar otra vez. Simón Pedro le respondió, Señor, este Pedrito, ¿verdad? Tan lindo el hermanito Pedro. Hay que irle a dar un buen abrazo y un buen beso a nuestro hermano Pedro, ¿verdad que sí? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cómo había, qué fe la de estos hombres, ¿verdad? Wow, yo he creído. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el verso 70? Jesús le respondió, ¿quién escogió a quién? No os escogí yo a vosotros los 12. Y hasta un diablo me escogí. ¿Habrán diablos aquí, hermano? Esos vienen los domingos, ¿ok? Los miércoles no se aparecen por acá. Pero no les voy a decir, ¿ok? No les voy a decir que yo les dije. ¿Podrán haber diablos dentro de los discípulos del Señor? ¿Sí? Por eso usted tiene que juzgar su corazón. No se engañe. Porque hay muchos que se están engañando. Ya se me fue el tiempo, pero vamos a seguir hablando un poquito acerca ya de los ministros y de los hombres dormidos y de la cizaña. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Ajá. Póngase de pie, hermano, un momento ahí donde está. Y pídale ahí al Señor pídale ahí con todo su corazón: Señor, yo no quiero ser cizaña. Ríndase al Señor. Y si usted ha recibido la revelación del Señor, de quién es nuestro Señor Jesucristo, dele gracias. Dele gracias. Por eso cuando venga a orar, no venga por sus problemas terrenales. Eso es basura, hermano. No venga por sus problemas temporales. Eso es pasajero. Preocúpese de lo eterno. Preocúpese de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Padre, gracias, gracias, porque has mostrado misericordia a mi vida, mostrándome a tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque el fruto de la revelación está en la búsqueda hacia ti, está en la consagración hacia ti. Está en apartarme del pecado, apartarme del mundo, para vivir para ti. Está para rendir mi voluntad todos los días y decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la autoridad de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendito eres. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por poder entenderla, por poder comprenderla, por poder asimilarla. En la autoridad de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya sabe que en cualquier momento puede venir a dar su ofrenda, su diezmo. Si va a hacer un cheque, hágalo a nombre de Iglesia de Cristo. Hay unos anuncios muy importantes. Mire, hoy se van a regalar jackets. Hay jackets para todos. Si usted quiere una, al salir, allá en la parte de atrás, van a estar las jackets. ¿Cómo le digo? Chamarra mexicana, chumpa guatemalteca y hondureña. ¿Cómo le dicen en Colombia? ¿Cómo le dicen en Colombia? Chaqueta, buzo. Bueno, ya me entendió, ¿verdad? Bueno, así que al salir puede ir a recoger su jacket. No tiene que dar nada, es regalada. Solamente que por favor es una por persona, ¿verdad?
Ahora, si usted tiene hijos, pues llévele una a su hijo también, ¿verdad? Pero es una por persona, ¿verdad? Así que escoja bien, ¿verdad?, la que más le guste, ¿verdad? Aquí me hacen una pregunta, dice, en el tiempo de la semana de oración se puede estar dormido. Dice, orar es hablar con Dios, pero la mayoría están como dormidos y no hay una plática con Dios, ni aún abren su boca. No entiendo esto, dice, explíquemelo por favor. Bueno. También se le pide a todos los hermanos que no dejen Kleenex sucios, papeles o ropa. Cuando salen de orar, pues dejan un tiradero, ¿verdad? Los encargados de área, esas son preguntas que me están haciendo, dice, ponen a gente sin... Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega.